No voy a quitar la bolsa porque es mi esposa y con lo cual somos esa especie de bombolla que le llaman, ¿no? Esa cámara, y por lo tanto, yo recuerdo que al principio de la pandemia, hace un año y pico, íbamos Montse y yo caminando por donde vivimos, cogidos de la mano, y unos agentes de la autoridad, con todo respeto: ustedes no pueden ir así cogidos de la mano. Y yo le dije, bueno, pues entonces yo dormiré en el sofá y mi mujer en la cama de matrimonio. Se queda, no, claro, es decir, hay cosas que a veces se escapan. Bien, bienvenidos, veo caras nuevas, bienvenidos. Que el Señor nos bendiga a todos, porque sin su bendición no faríamos res, no haríamos nada. Si nos acordamos, el domingo pasado hablamos del verdadero reposo y que ese reposo se encuentra precisamente en Cristo, en el que vive en nuestro corazón. Y quiero afirmar que el descanso que da el Señor es un don que nunca conseguiremos por nosotros mismos alcanzar. Es una de las grandes bendiciones que recibimos por la fe en Cristo y la fe de Cristo. Y si os acordáis, dije que ese descanso era vivo y activo. Vivo porque palpita en nuestro interior y activo porque se vive en el día a día. Es un descanso que nos hace estar despiertos y alertas. Un descanso que nos da paz. Y es el maligno. Y sabéis que yo nunca hablo de ese elemento. Nunca. Quien quiera hablar de él, que lo haga. Eso es propaganda que le hacen a él. Es el bañetas, com diu la meva dona, el bañetas, que nos quiere quitar ese descanso, ese reposo, y utiliza medios insospechados, a veces sorprendentes. Y es por eso que hoy os planteo algo de lo que debemos de estar alertas, atentos, en confiada paz, pero con los ojos abiertos. Y repito, para estar alertas, ojo avizores, cuidado, porque hay cosas que aparentemente no tienen mucha importancia en nuestra vida. O quizás son cosas que hacemos inconscientemente, o porque no nos han avisado lo suficiente, porque nos distraemos. Y voy a hacer una pregunta que va a ser la que nos va a guiar en esta meditación de esta mañana. ¿Cuánto o qué tiene que ofrecernos el maligno para que le digamos que sí? ¿Cuánto vale? ¿Qué precio tiene mi fidelidad al Señor? Hoy os animo a que vivamos alertas para no perder las bendiciones de Dios. Hay una historia en las Sagradas Escrituras, en la palabra escrita, palabra escrita de Dios, que conocemos muy bien por la presencia de algo que ahora nos vamos a reír, un plato de lentejas. Tan buenas las lentejas, ¿verdad? Están soberbias, a mí me encanta, y con un poquito de choricito, están soberbias. Pues yo me imaginaba, cuando leía el texto, me imaginaba, pues eso. Es una historia que la encontramos en Génesis 25, en el versículo 27 al 34, y dice así, estamos hablando de Esaú y Jacob, y dice, los niños, Esaú y Jacob, crecieron, y Esaú se convirtió en un diestro cazador que prefería vivir en el campo, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, apegado a la vida sedentaria. Fijaos, dos tipos de caracteres. Isaac, el papá, el padre, tenía preferencia por Esaú, ya empezamos,
porque le gustaba comer de lo que él cazaba, mientras que Rebeca, su mamá, se inclinaba por Jacob. Madre mía, ya empezamos aquí. A reunión de matrimonios tenían que haber venido, Tenían que haber ido a reunión de matrimonios, Cierto día, Jacob estaba guisando un potaje, cuando Saúl llegó muy cansado del campo y le dijo: «Tengo hambre, dame de comer ese guiso rojo». Por eso a Esaú también se le conoce como Edom. Jacob respondió: «Solo si me vendes ahora mismo tus derechos de primogenitura». Anda. Esaú dijo: «Estoy que me muero de hambre. ¿Qué me importan a mí los derechos de primogenitura?». Jacob insistió con mucha picardía: «Júramelo antes, no vayas a decirte después». Esaú se lo juró y de ese modo le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Entonces Jacob sirvió a Esaú pan y el potaje de lentejas. Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. Así fue como Esaú mal vendió sus derechos de primogénito. Es una historia con una enseñanza extraordinariamente actual. Porque en ocasiones somos tentados a cambiar las promesas de Dios, su paz, nuestra primogenitura, por un plato de lentejas. Como Saúl, que era el heredero no solo material, sino también de una preciosa promesa que Dios ya había dado a su abuelo Abraham y que había sido confirmada a su padre Isaac, y claro, evidentemente a él también como hijos. Una promesa de bendición enorme. Esaú era el primogénito, sería heredero de una tierra que fluye leche y miel, y además sería padre de un pueblo numerosísimo. Y a esto se añade que de su descendencia nacería Jesús, el Mesías. Pero resulta que ante una situación concreta, cansado y con hambre, es capaz de cambiar la promesa de Dios, lo que llamamos primogenitura, por un plato de cocido rojo, un plato de lentejas. Fue capaz de cambiar algo incomparable y eterno por algo limitado, y que podía haber esperado en la certeza de que el Señor no lo dejaría morir y le daría fuerzas. No confió en el Señor. Y Saúl ni reposó, ni se fió en que el Señor le daría la solución, y quiso arreglarlo por su cuenta. Era pelirrojo, y muy impulsivo. De ahí la palabra Edom, y algunas risas porque es verdad, Era pelirrojo y muy impulsivo. Y el aviso empieza ya a sonar a nuestro corazón. No quieras solucionarle al Señor sus cosas. No quieras arreglarle al Señor sus cosas. Descansa, que Él hará. Pero espera de verdad, de verdad. Pero Saúl tomó una decisión por la que se lamentó todo el resto de su vida. Lo dice en Hebreos capítulo 12, 15 y 17, acompañado de un aviso para nosotros. Fijaos lo que dice. Dice que Saúl, por un plato de comida, cedió sus derechos de primogenitura y más tarde quiso recibir en herencia la bendición, pero en vano. Aunque lo suplicó entre lágrimas, ya no pudo cambiar lo que había hecho. Por una comida cambió su destino. Y aunque después se dio cuenta y quiso arreglarlo, ya no pudo hacerlo. Su deseo por la comida cambió y destrozó por completo su futuro.
Y aquí tenemos otra enseñanza también extraordinaria para nosotros hoy. Todo lo que hacemos y decimos tiene sus consecuencias y son irreparables y no podemos cambiarlas. Y hay que asumirlas, esas consecuencias. Y por otro lado tenemos también que nuestro amigo Jacob, que por cierto era todo lo contrario, era tranquilo y reposado, y no fue tonto y se aprovechó de la debilidad de su hermano ofreciéndole nada por todo. Y es que esa es la trampa. Presentarnos algo magnífico, pero que en el fondo está vacío. Cuidado con los que quieren aprovecharse de nuestras necesidades y debilidades. Este hecho a mí personalmente me frapa, me sacude, me impacta y me pone en alerta, porque nos puede pasar lo mismo a cada uno de nosotros, o peor aún, y claramente lo digo, nos pasa constantemente. Tenemos la tentación de cambiar los valores de nuestra vida cristiana según nos conviene o según las circunstancias que estamos viviendo. Por eso pregunto, ¿han cambiado nuestros valores cristianos ante la pandemia? ¿En quién confiamos realmente? ¿Somos tentados a cambiar nuestra primogenitura por un plato de comida? Y por eso surge otra pregunta que con sinceridad quiero plantear esta mañana. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por mantener viva y activa para siempre la promesa de herencia que el Señor me ha hecho? Sí, de verdad, hay una enseñanza de enorme importancia para nosotros en esta historia. Porque no es tan sencillo ser valientes para pensar y considerar con sinceridad que el Señor es precisamente Señor de todo y por eso mantiene su palabra siempre y que somos nosotros quienes la rechazamos. Confiamos en lo que se ve. Claro, confiamos en lo que se ve más que en lo que no se ve. Queremos las cosas inmediatas más que esperar en el futuro. Y a veces, lo voy a decir con claridad, a veces te digo, bueno, como el Señor es tan bueno, no juegues, no juguemos con las cosas del Señor. De verdad, ¿qué estaríamos dispuestos a perder nosotros por el amor del Señor? ¿Seríamos capaces de cambiar su bendición por un plato de lentejas? ¿Perderíamos la vida, como enseña Jesús, para salvarla? Es incómoda, ¿verdad?, esta pregunta. Porque nos toca directamente a nuestros intereses, que a veces no son los mismos que los del Señor. ¿Cuántas veces hemos cambiado las cosas del Señor por un plato de lentejas? Un plato de lentejas que se come en un momento y ya está. Pero vamos a empezar en positivo. Pensemos un momento esta mañana en algo que debería ser motivo de agradecimiento constante. Vamos a preguntarnos, ¿qué somos? ¿En qué consiste nuestra primogenitura? La verdad, hermanos y hermanas, hemos recibido una primogenitura como cristianos. Somos herederos según la promesa hecha a Abraham. Somos coherederos con Cristo. Somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos del reino que ha prometido. En Cristo todas las cosas son nuestras. Y aquí podríamos poner muchísimas cosas que están reflejadas en las Escrituras. Así que nuestra primogenitura es una herencia. Lo dice Primera de Pedro, una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera,
una herencia reservada en los cielos para nosotros. Eso es lo que somos y tenemos. Esaú también participaba de esa promesa y la cambió. La tenía al alcance de la mano si hubiera confiado en el cuidado de Dios. Pero no lo hizo. No lo hizo. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. La tentación, la prueba. La cara del ofrecimiento de un plato de lentejas. Un ofrecimiento atractivo, pero peligroso, porque es el cambio por nuestra fidelidad. Por eso la promesa de hoy la tienes como cierta, pero también el Señor mismo lo dice a través de la palabra, y lo dice en Santiago: alegraos profundamente, hermanos, cuando os sintáis cercados por toda clase de dificultades. Es señal de que vuestra fe, al pasar por el crisol de la prueba, están dando frutos de perseverancia. Mirad, sinceramente, cuidado con aquellos que dicen: yo llevo ya tanto tiempo en que no he caído. Cuidado. Solo es probado aquel que tiene algo. Solo es probado aquel que vive en el Señor. Quien no vive en el Señor, no pasa nada. De hecho, tenemos también otros ejemplos de situaciones comprometidas en los evangelios y que se necesita tomar una decisión ante la prueba. Solo diré unas cuantas, ¿no? ¿Os acordáis? Aquellas personas que quieren seguir a Jesús. Señor, seguiré donde quiera que tú vayas. Y han de pagar el precio. El precio de renunciar a ir al campo a ver lo que han comprado. Que fácilmente se nos compra, ¿verdad? O de renunciar a ir a la familia primero antes que seguir al Señor. ¿Cuántas excusas ponemos con la familia? O aquel que quiere probar sus bueyes antes. Mira, primero mal, sí, Señor, pero bueno, como el domingo que viene también hay culto, y a ir el domingo que viene. O el que ama más a su padre o a su madre que al Señor. El que ama más su posición en la sociedad que el servicio a Dios. Y aquí podemos reflexionar un poco ante el Señor por muchas cosas de las que nosotros tenemos la tentación de poner primero y cambiarlo por un plato de lentejas. Pero también hay un precio en monedas por el que la vida de Jesús fue tasada. ¿Os acordáis, no? 30 monedas de plata. Qué poco valor le dio Judas a Jesús al entregarlo por esa cantidad. Cuesta responder, ¿verdad? Cuesta responder: sí, te seguiré, Señor, donde tú me lo pidas y donde quieras, y no lo cambiaré por ninguna cosa, ni ningún plato de lentejas. ¿Qué valor le das a Jesús tú? ¿Qué valor le damos a Jesús? ¿Qué precio, repito, insisto, estarías dispuesto a recibir por la primogenitura que Dios te da? ¿Qué precio tienes para dejar de ser fiel? ¿Qué ha de darte el tentador para que abandones al Señor? ¿Mucho o poco? A veces ese valor es el que le damos al Señor. Y es tan bajo que somos capaces de cualquier cosa antes que servir al Señor. ¿Sería un plato de lentejas? ¿Solo un plato de potaje rojo? Te lo diré directamente y lo repito: el precio que se pagó por ti, por tu persona y por la herencia de tu salvación fue enormemente alto para que lo cambies por un plato de lentejas. No hay comparación. Fue una vida, fue la muerte de una persona, fue
fue el sufrimiento y entrega total de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Sin embargo, me temo que el precio por el que podamos vender esta herencia y la fidelidad a Dios es enormemente bajo. Encontramos un tesoro que está en los cielos y no somos capaces muchas veces de vender todo para comprar el campo del tesoro o de la perla. Pero eso sí, malgastamos todo en aquello que no nos trae bendición, cambiándolo por cosas sin importancia. Hermanos y hermanas, en la vida hemos de ser vigilantes, muy vigilantes, porque se nos presentan muchas ofertas que engañosamente pretenden ofrecernos satisfacción en algún área de nuestra vida. Son ofertas de rebaja, le llamo, luces de prosperidad que nos pueden deslumbrar. Estoy cansado de oír de la teología de la prosperidad. ¡Cuánto ladrón hay! No, es que si das esto, verás cómo el Señor te va a recompensar. ¿Tú, pero de qué vas? ¿De qué vas? ¿Es un trueque con Dios? ¿Te vendes? Son ofertas peligrosas, porque aparentan lo que no son. Porque en realidad pretenden quitarnos la salvación y todo lo que Dios nos ha dado, incluyendo nuestro reposo, nuestro shalom, nuestra paz y fidelidad. Muchos, como Saúl, ya lo han hecho. Han vendido su salvación y han negado y despreciado a Dios por lo que el mundo ofrece. O por miedo, o por falta de seguridad. Han vendido su seguimiento y su compromiso por un plato de lentejas. Te lo ruego, te lo suplico, que si tienes esa tentación, mires al Señor y no cambies. No lo hagas. No vendas tu fidelidad por un momento de placer. No cambies tu fidelidad al Señor por una diversión. No lo hagas. No vendas tu fidelidad, tu herencia, por un plato de lentejas. Porque hay muchas cosas en el mundo que se nos presentan ante los ojos con la capa de que es necesario. Eso de que yo necesito esto, es que yo, a veces lo he dicho, el Señor siempre nos va a dar y nos da lo que necesitamos. Siempre. Lo que pasa es que nosotros nos creamos necesidades y después nos vamos al Señor y le decimos, Señor, es que necesito. Ah, pero si no lo necesitabas. Y no lo necesitabas. Y ahora quieres que yo te solucione la papeleta. Ay, has vendido mi bendición por algo que no llena. El reino de Dios, dice Jesús, no consiste en nada más que en buscarlo, porque todo lo demás se dará por añadidura. Y Pablo añade algo impresionante. El reino de Dios no consiste en lo que se come o en lo que se bebe. Consiste en una vida recta, alegre y pacífica que procede del Espíritu Santo. Por lo tanto, busca aferrarte y reposar en el Señor. Sí, de verdad, los cristianos hoy debemos valorar nuestra herencia espiritual más que nunca cuando vemos lo que nos está rodeando, en medio de temores e inseguridades. Y debemos hacerlo como la cosa más preciosa en nuestra vida y no venderla o cambiarla por nada. Nosotros somos llamados a heredar las promesas más grandes, jamás pensadas ni imaginadas. Y esa herencia está muy, pero muy cerca ya. Porque lo dice Pablo, cosas que jamás vio ojo alguno. Lo que ningún oído oyó, lo que nadie pudo imaginar, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le amamos. Eso es lo que Dios nos ha revelado
por medio de su Espíritu. Esas son las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Y nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y no me equivoco cuando afirmo que estamos en mejor situación que aquellos que vivieron antes. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús lo dice: dichosos los que crean sin haber visto. Nuestra herencia es la vida eterna en el reino de Dios, hermanos y hermanas y amigos. Y hemos visto y oído cómo nos llegó por Cristo. Y fuimos encontrados y bendecidos de forma extraordinaria. Y yo no lo cambio, en absoluto, no quiero. El Señor me libre por un plato de lentejas. No lo voy a cambiar. Y confío que tú tampoco lo harás. Y para conseguirlo, te invito a que pienses y valores lo que el Señor ha hecho y te ha dado. Piensa que igual que a Esaú, el Señor nos ha dado un sello de identidad. Sí, estamos marcados, como nos dice Efesios, con el Espíritu, como miembros de su pueblo. De ese pueblo del Israel de Dios consagrado a Él. Somos herederos de una herencia extraordinaria, la tierra prometida celestial, la nueva Jerusalén. Somos hijos de Dios, somos propiedad del Señor. ¿Y voy a ser capaz de vender esto por un plato de lentejas? Anda, anda. Pero Señor, dame fuerzas para poder resistir, porque si no, sin ti haríamos como Esaú. Señor nos ha dado su palabra para que sea como un bastón donde sostenernos en las pruebas. Nos dice Isaías 42:6, yo el Señor te llamo con amor, te sostengo asido por la mano, te formo y te convierto en alianza de un pueblo. Te hago luz de las naciones para que abras los ojos a los ciegos y saques a los presos de la cárcel, del calabozo a los que viven a oscuras. Qué precioso llamamiento el que hemos recibido, que acompaña a la herencia eterna. Ante esto, ¿seríamos capaces de cambiar nuestra seguridad y las bendiciones del Señor por un plato de lentejas? Si somos sinceros, yo creo que no. Esaú tomó una decisión que lamentó por el resto de su vida. Por una comida cambió su destino. Su deseo incontrolado por el alimento temporal dañó por completo su futuro eterno. Seamos sabios y tomemos la solemne advertencia que Saúl nos enseña. Recordad la pregunta del principio, ¿os acordáis? ¿Cuánto que tiene que ofrecerme el maligno para que le diga que sí? Vivamos preparados para no ceder en absoluto ante la tentación, ante ese suculento y engañoso plato de lentejas que se nos ofrece. Y deseo que salgamos hoy de aquí fortalecidos y con la convicción de que nunca cambiaremos nuestra salvación y la herencia recibida por nada que se nos ofrezca, y que eso que se nos ofrece no sea la voluntad de Dios. No seamos otro Esaú. Padre, te damos gracias esta mañana por las grandes promesas que son ciertas y seguras. Gracias por la paz y el descanso que tenemos en ti, porque sabemos que nunca nos vas a dejar. Señor, afiánzanos en tus promesas. Señor, haznos fuertes y sabios para saber distinguir lo esencial de lo accesorio. Padre, te rogamos esta mañana que tu Espíritu nos cubra con su sombra y que las luces del mundo no nos cieguen y perdamos, Señor, tantas bendiciones que tú nos estás dando. Que los problemas que podamos pasar no nos desvíen, Señor, de la fidelidad
que queremos tener para contigo. Por eso esta mañana, Señor, a ti la gloria, a ti el honor. En nombre de Cristo, tu amado Hijo. Amén. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie